Bueno, esta es una biografía que empezó cuando mi esposo y yo nos estrellamos en un avión, íbamos de Nicaragua a Miami y en Honduras, en el Cerro 1, nos estrellamos contra una montaña. Fue falla de los pilotos porque se bajaron demasiado y ustedes saben que en el avión hay un aparato que le dice pull up cuando se acercan mucho a tierra. Y el aparato se los dijo, pero ellos no le hicieron caso y nos estrellamos contra la montaña. El avión iba tranquilo. ¿Era un vuelo comercial? Era un vuelo, un 727. Sí. ¿Y cuántos pasajeros iban con usted? Íbamos 136 y de los cuales sobrevivimos 11, entre ellos mi esposo y yo. Y otros que en el camino murieron. Así que el avión en cuanto se estrelló, por supuesto venía hace media hora, lo habían llenado de gasolina en Nicaragua y explotó enormemente. Dice mi marido que él ve las bolas de fuego nos venían hacia nosotros y nos estrellamos. Usted se imagina un avión cómo pesa, lo grande que es, y cuando nos íbamos a estrellar era como una pluma en el aire, se ponía para arriba, para abajo, de un lado, del otro, a cuenta caso que no pesaba nada. Cuando nos estrellamos, mi esposo caminó por arriba de personas con rieles. ¿Nunca ajustadas. perdieron el sentido? Mi esposo nunca perdió su mente. Yo, sí. Es más, yo creo que estuve más allá de aquí, de la muerte. Mi esposo vio un hoyito y se tiró por ahí. Pero cuando salió, es muy mal porque nos habíamos quemado la cara, las manos, los brazos, los pies, el cuello. Y con aquel humo del avión que habíamos tragado, mi esposo dijo, voy a entrar por vida. Tengo que entrar porque aquí o ella o yo o los dos nos tenemos que salvar. Porque tenemos 3 niños de 3, 7 y 10 años, imagínense. ¿En qué año fue eso? Esto fue en 1989. Entonces él entró y él me llamó, Vivian. Pero yo, ahí es donde le digo que yo creo que estaba más allá que aquí. Entonces, cuando él me dice mi nombre 3 veces, yo siento como en aquellos muñequitos de lectura, cuando hay un árbol que empieza a agarrar vida desde las raíces. Y cuando ella llega arriba, con un gran esfuerzo para vivir, logré abrir los ojos. Y lo vi a él agarrándose la cabeza, quemándose. Él dice que no me encontraba, pero por la blusa me vio en mi fuselaje. Caí en el fuselaje. Y dice que él se tiró sobre mí y él perdió 4 dedos. No sé cómo me quitó el cinturón de seguridad. Dice que me paró y me dijo, Vivian, tírate y seguime, casi sin poder hablar. Pero yo no le oí. Y en ese momento yo miré a mis pies y vi una ventana de luz, con una luz transparente, cristalina, que años después me di cuenta que era la luz del Jesús de la Misericordia. Porque yo esa luz nunca la he vuelto a ver en mi vida. Me fui por un túnel negro y reboté fuera. Cuando reboté fuera, me vi los pies, casi no tenía los pies, las manos, las uñas me colgaban hasta el suelo, la piel. Me acordé de mis hijos. Vi un arco iris que no sé si fue ilusión o qué. Y después empecé a correr. Dice Carlos que yo me caía y él me ayudaba, me caía y me ayudaba. Y en eso el avión hizo una de las explosiones más grandes, me tiró en el aire contra una piedra. Y ahí me quise levantar y no pude. Me empujé por instinto y era la clavícula que se me había salido. Y había caído. Y así hasta llegar abajo. Cuando llegué abajo, mi esposo se encontró una camioneta destartalada con un hombre.
el hombre dice a Carlos que parecía que estaba en el fin del mundo. Y le dijo, Señor, nos lleva al hospital, casi se puede hablar. Y el Señor le dijo, no tengo gasolina. Carlos le dijo, yo se la pago. En esta camioneta se montaron como varias personas. Imagínense, hacía un frío horroroso. Y yo de casualidad vi el espejo retrovisor y me vi un hoyo en la cara y me vi los dientes. Y me dice mi esposo, Vivian, esto es de 9 meses en un hospital, casi muriendo. Y como es triste morir, yo en ese momento, para consolarnos, le dije, no, Carlos, esto es de 2 o 3 días, pero yo sabía que no. Nos tomó 2 horas llegar al hospital y había una sola camilla, me la dieron a mí. Mis papás vivían en Honduras y ellos estaban en el aeropuerto esperándonos. Pero como nadie les avisó, mi mamá dijo a mi papá, vámonos, porque los muchachos los cambiaron de avión. Cuando llegamos, mi papá y mi mamá los llamaron, porque Carlos no sé cómo le dio el teléfono de mi mamá y mi papá. Él siempre tuvo una mente muy brillante. Y el Señor llamó a mi mamá y le dijo, sus hijos se han estrellado en el cerro de Ule. Mi mamá y papá salieron corriendo. Cuando entraron, yo tenía como 20 doctores sobre mí. Y lo que es una madre, ¿verdad? Le dijeron, no puede entrar. Y mi mamá los empujó y le dijo, es mi hija. Cuando mi mamá llegó, me dijo, mi niña, ¿qué te ha pasado? En ese momento, yo me fui a la inconsciencia. Sabía que tenía a mi mamá y me fui. Después de eso, estábamos en la pista de aterrizaje, en la pista del avión, para irnos en avión a ambulancia en Estados Unidos. Y mi papá se acercó a mí porque yo balbuceaba. Yo tenía la cara destrozada. Y oyó que yo decía, entre balbuceo, voy a hacer una unidad para niños quemados. Voy a hacer. Llegamos a los Estados Unidos, ya se imagina el dolor de la quemadura, eso es indescriptible. Me enseñaron a caminar, a escribir, a comer. Me raspaban 3 veces al día. Me hicieron injertos. Y bueno, estuvimos en 3 hospitales separados. Llegamos y yo seguía repitiendo, voy a hacer una unidad para niños quemados. En ese entonces el tratamiento de los quemados era como el mundo de los caníbales. O sea, lo raspaban a uno sin anestesia. Era muy duro. Este libro fue como una catarsis. Se llama Vivian Pela, convirtiendo lágrimas en sonrisa. Porque cuando el dolor de uno se hace menos, cuando uno ayuda a los demás. Y yo quise convertir esta tragedia en algo positivo. Porque hubiera perfectamente sido una mujer amargada que le hubiera hecho la vida imposible a los demás. Pero no. Este amor es un libro de fe, amor y esperanza. Porque eso es lo que ningún ser humano debe perder en su vida. Y en este libro se llora y se ríe. Y es un libro donde yo le expreso a las personas que tengan traumas muy grandes, personas que tengan problemas muy grandes, cómo uno puede revertir eso en algo positivo. Con la ayuda de Dios y de la familia. Más de 100 personas murieron. Murieron 136. Sobreviven 15. Sobrevivimos 11, 11. Entre ellos, tú y tu esposo. Yo y mi esposo. Te quedaste para algo. Pues me quedé para algo, sí. Después de eso fundé la Asociación por Niños Quemados, APROQUEM, y hemos operado más de 39,000 niños gratuitos y más de 650,000 consultas médicas y más de 380,000 servicios de rehabilitación que es tan importante. ¿La mayoría de Nicaragua? En Nicaragua. En Nicaragua. Hemos recibido niños de Ecuador, de El Salvador,
de algunos países. Sí, Sí lo reciben, o sí, sea, los recibimos. Y también vamos a todos esos países. ¿qué capacidad tiene de Tene- atención para? en la unidad Ujú. tenemos 13 camas. ¿Es para niños Es principalmente? solo para niños de 15 ¿verdad? años para abajo. Y no hemos dejado de atender ningún niño. No hemos dejado de atender ningún niño, inclusive antes mandábamos los niños al Shriners, Ujú, sí. pero ya tenemos cuidados intensivos de primera y ya no tenemos que mandar a ningún niño fuera del país. ¿Hay algún requisito en específico? Porque esta información a mucha gente le sirve. Son increíblemente cantidades enormes de niños quemados, ¿no? Así es. En todo el continente y en el mundo, pero aquí hablando del continente. Solamente tienen que entrar a proquen.org y ahí está toda la información para entrar. O sea, no es complicado. Y tenemos un equipo multidisciplinario, personas sumamente comprometidas, que eso es muy importante para una organización. Y después de esto, tenemos la vida de quemado y este libro Ajá. termina diciendo que donde se venda las ganancias netas, ya se lo dije, van No. a ser para ayudar a una unidad de quemado en el país donde se vende. Porque yo quise no solo ayudar a Nicaragua, sino ayudar al mundo. Ojalá este libro se venda para ayudar a todos esos niños que sufren quemando. De acuerdo a lo que has conocido, Vivian, digo, ahorita volvemos con Vivian, ¿qué pasó después de que sale del hospital y que ya puede de alguna manera reincorporarse a su casa con su esposo? Ahorita continuamos con eso, pero para no perdernos de este contexto, a raíz de los casos que han conocido y seguramente lo que se han documentado, ¿cuál es la principal razón o causas por las que los niños resultan quemados? Mira, en todo el mundo hay casi en todo el mundo hay un comportamiento que se queman niños menores de 5 años o de 7 años y con líquidos calientes En el hogar. en la cocina, en el hogar y cuando están de vacaciones y se queman por principal. fuego. El líquido caliente quema como el fuego por quemaduras eléctricas, por tirar cohetes y todas esas cosas, pero más que todo por quemaduras Por el agua líquido hirviente. caliente y fuego. Sí. Vivian, ¿cómo fue tu incorporación a tu casa otra vez? Pues imagínense. No, Vivian ya no era la misma, pero tu casa, ¿cómo era? ¿Era la misma? Mire, yo entré, cuando me iban a sacar del hospital, yo le dije al doctor, ¿cómo se le ocurre sacarme del hospital si apenas daba un paso? Con unas vendas en los pies y unos zapatitos de esponja. Y el doctor me dijo, Vivian, tienes que salir al mundo, la vida continúa. Entonces, nunca se me olvidará cuando me bajé a mi casa con costo. Podía dar 2 pasos. Y en el carro me escondía la cara. En ese entonces no había tanto. Sí, no había difusión de redes sociales, No, y no había, los carros no tenían tanto polarizado. Y entonces la gente me miraba. Sus vecinos ya sabían lo que había pasado, ¿no? Y Sí. estaban así como Sí. con el morbo. Sí. Entonces llegué a la casa, directa a la cama, lógicamente, con mucho dolor. Y eso siguió. Me operaron los 2 primeros años, muchas operaciones, me rompí la cara en más de 62 pedazos. Me reconstruyeron de los ojos, todo. Me rompí la mandíbula de oreja a oreja, Los arcos cigomáticos. todo. Me pusieron titanio en toda la cara. Y ahí empezó mi vida con mis hijos, que no fue nada fácil para ellos, pero siempre tuve el apoyo de ellos y de mi familia, mi mamá y papá. Y la fe en Dios, en esto, es imprescindible, porque yo siempre me he preguntado qué hubiera sido mi vida, esto que sucedió,
si yo no hubiera tenido fe en Dios. Tengo entendido que tuviste una revelación. Sí. Estando en Nicaragua, llegó Madre Teresa de Calcuta y cuando ya me iba yendo, yo iba con mi hija que tenía 6 años y Madre Teresa de Calcuta le dijo a mi hija, cuida mucho a tu madre que ella tiene una misión. Cuando la Madre Teresa de Calcuta le dijo eso, yo dije, la Madre Teresa de Calcuta está totalmente equivocada, yo no tengo ninguna misión en mi vida. Un año después nos estábamos estrellando y nació Protea. Así que el fin de este libro es darle mucha esperanza y que mucha esperanza salgan de su trauma, mucha gente salga de su trauma, de su dolor, salgan y tengan esperanza, ¿ya? Porque se puede salir adelante, se puede salir adelante. Es un libro donde se llora y se ríe. Es una tragedia que se convirtió en una felicidad. Y si usted me pregunta hoy cómo me siento después de todo lo que he pasado, me siento inmensamente feliz. Se ve, se nota, se siente. Así que, Pues muchísimas gracias, Vivian. ¿Algo más que quiera que sepan que aquí en México respecto a su obra? bueno, Dios quiera que en México se pueda vender tanto para ayudar a más niños.